Bienvenidos a este video tutorial donde les hablaré brevemente del análisis de componentes principales o ACP por sus siglas. Es una prueba estadística inferencial y se va a realizar con JASP versión 0.14. El análisis de componentes principales y el análisis factorial exploratorio son dos métodos muy similares, pruebas estadísticas bastante similares, pero tienen también algunas diferencias. Permiten asociar variables en un conjunto de datos en los datos recolectados de una encuesta mediante un análisis. A pesar de ser bastante similares, tienen diferencias y es importante destacar esas diferencias. Por supuesto, este video solamente es para el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales pues agrupa las variables en componentes, mientras que el análisis factorial exploratorio o AFE lo hace por medio de factores. Los componentes realizan la estimación por medio de la varianza, mientras que en el análisis factorial se hace por medio de la covarianza. En los componentes se realiza una combinación de variables, una combinación lineal, mientras que en el análisis factorial exploratorio se pretenden nuevos conjuntos de variables. Y la diferencia importante es que el análisis de componentes principales distingue las singularidades, mientras que el análisis factorial exploratorio distingue las comunalidades. Esa es una diferencia importante y vamos a enfocarnos aquí en el análisis de componentes principales, para lo cual vamos a realizar pues un pequeño ejercicio en JASP. Ya tengo abierto JASP, tengo abierto un archivo que tiene 246 respuestas de una encuesta que se realizó por internet en Facebook, y vamos a realizar el análisis de componentes principales, para lo cual voy al menú de factorización y elijo la opción de Principal Component Analysis. Y bueno, aquí previamente, hay que aclarar previamente, pues ya las variables que estaban pues en escala Likert se cambiaron para pasar a la unidad de medida de JASP en escala. Likert es ordinal, pero para realizar la prueba aquí lo hicimos en pues escala. Entonces vamos aquí a factorial, pues a análisis de componentes principales. Entonces vamos a pasar todas las variables de interés, todas las que están en la unidad de escala. Bueno, las pasamos. Observen que si pretendo pasar esta, que es pues nominal, no me permite propiamente, necesariamente tiene que estar aquí en la unidad de medida de escala. Y vamos a usar eigenvalues con pues nivel igual o superior a 1. Vamos a usar una rotación ortogonal, aunque sea una escala Likert, con varianza máxima, varimax, para pues resaltar más las diferencias entre las variables. Vamos a ver las opciones de salida. Vamos a hacer un poquito, pues el rango mínimo es 0.4, vamos a ponerlo 0.5 para distinguir más las diferencias entre unos y otros. Vamos a establecer, ¿verdad? Pues el gráfico de sedimentación, vamos a establecer las relaciones entre variables y por supuesto también podríamos pedir un análisis de correlaciones, aunque recordemos que pues es un análisis de componentes principales, por lo tanto se espera que no existan correlaciones. Y bueno, lo demás lo dejamos así. Entonces inmediatamente a medida que vamos eligiendo las opciones ya nuestros resultados se van procesando. Vamos a pues darle un poquito más. Acá tenemos la prueba de chi cuadrada, omitimos esto por ahora. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Pues ya los resultados principales. Vemos que se han agrupado en 4 componentes principales: Principal Component 1, Principal Component 2, Principal Component 3 y Principal Component 4. Uniqueness o la singularidad de cada variable. Aquí vemos este agrupamiento, un segundo agrupamiento, un tercer agrupamiento y el cuarto agrupamiento. En este caso el cuarto lo voy a destacar, es el que tiene que ver con informática, tecnologías de la información y comunicación, una de las pruebas de las hipótesis que se establecieron para esta encuesta. Vemos aquí, ¿verdad? Pues que el componente principal 1 tiene un eigenvalue de 18, pedimos al menos que todos tengan 1, y la proporción es del 58%. Entonces básicamente pues estamos, voy a darle un poquito de zoom acá para que pues ahí se ve un poco mejor. Entonces estamos considerando que solamente el primer componente principal aporta casi el 60% de la varianza, mientras que el segundo llega al 2%, ¿verdad? Pues bueno,
Entonces, bueno, aquí vemos pues a 6%, perdón, con un eigenvalue del 2 y los demás, ¿verdad? Pues, mientras que el que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, pues prácticamente pues no contribuye mucho. Tenemos aquí pues un 3% básicamente, entonces no es mucho. El análisis de correlaciones, vemos que no existe ninguna correlación entre ninguno de los componentes. En el gráfico de sedimentación vemos que pues hay dos componentes importantes, luego pues ya los demás caen por debajo de la media. Entonces voy a reducir nuevamente, ¿verdad? Pues el zoom. Aquí vemos las relaciones. Debemos considerar solamente las relaciones que tienen pues estas líneas más oscuras y más gruesas. Las demás no nos interesan, pero pues vamos a omitir eso por ahora, propiamente no es necesario. Entonces básicamente pues aquí tenemos nuestro análisis de componentes principales y pues uno debe básicamente pues copiar, ¿verdad? Pues esta tabla, debemos copiar la tabla. Ups, entonces, perdón. Vamos a ir aquí, clic aquí, vamos a copiar. Y bueno, aquí en Word voy a darle control V. Aquí está pues el resultado principal. También vamos a copiar la cita, por supuesto es importante copiar la cita y vamos a ponerla debajo. Entonces se tiene que hacer un pequeño ajuste, ¿verdad? Pues ponemos la fuente, los puntos y pues borramos básicamente algunos detalles. Y como es una combinación con R, pues también vamos a citar a este autor, que es quien hizo esta pues fórmula específica para el análisis de componentes principales. Esto debe ir en la referencia pues más abajo al final, ¿verdad? Pues voy a ponerlo acá. Entonces negrita, por supuesto, pero bueno, pues ya tengo un poquito más arriba pues trabajado algo para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí vemos que el primer componente principal, perdón que pues las columnas están un poco desajustadas, ¿verdad? Pero pues ahí lo vemos. Entonces vemos que el primer componente principal es un grupo de variables. Este grupo de variables tienen una característica común. Esa característica común se debe establecer previamente o podemos determinarla aquí por medio de las variables de interés. En este caso pues tal vez la categoría o la dimensión que pueda abarcar todas estas variables pudiera ser la dirección. O sea, una palabra clave, un componente principal 1 puede ser la dirección de empresas, la organización de empresas, el liderazgo. O sea, uno va a reunir esas variables y va a encontrar una palabra que describa a todas en comunes. Es una categorización o un dimensionamiento. Luego tenemos también aquí el componente principal 2, pues que establece estas variables, las que están en amarillo. Y bueno, este conjunto de variables se puede denominar proactividad, iniciativa, emprendedurismo, dinámico, activo. O sea, hay que ver el conjunto de variables que tienen en común y pues eso es lo que va a establecer esa palabra que luego vamos a definir. Luego tenemos aquí pues otro más, los de color celeste, y aquí pudiera ser colaboración, cooperación, servicio. Pues el investigador, el tesista, la investigadora, la tesista son quienes tienen que establecer la categoría o la dimensión o el dominio propiamente que se desea aquí. Luego pues aquí tenemos los que son conocimientos en informática, tecnología de la información y comunicaciones. Pudiera ser esa la categoría o pudiéramos encontrar otra categoría. Depende pues del investigador o la investigadora designar esa palabra clave. Algo importante es que recordemos, tenemos que establecer las singularidades y por supuesto la variable más importante dentro de cada componente principal sería pues el más elevado. En este caso resolución de problemas tiene 792. En este primer componente principal sería el más destacado. Y también tenemos que considerar su singularidad. Entonces resolución de problemas pues tiene una singularidad de 0.182. Pero observemos que hay otra variable, toma de decisiones, que tiene una singularidad de 0.138, a pesar de no ser el más elevado. Entonces tenemos que considerar que la resolución de problemas y la toma de decisiones pudieran ser muy similares entre sí y ambos son importantes. Pues estos dos números nos están diciendo que ambos son importantes y la capacidad de organización y planificación también tuvo
resultado elevado y también tiene una singularidad bastante baja. Recordemos aquí, mientras más baja es la singularidad, más importante es la variable, al contrario de las comunalidades. Luego en el componente 2 tenemos aquí pues una variable, la habilidad de búsqueda de información e investigación, 0.751, y tiene una singularidad pues bastante baja, aunque hay otra variable, la de liderazgo, que si bien tiene un puntaje menor, tiene una singularidad aún más baja. Entonces esta también es muy importante y debe considerarse junto con esta que obtuvo el puntaje más alto. Aquí lo mismo tenemos, ¿verdad? Pues uno que es 0.713 en el componente principal 3 y tiene 0.322. Hay otra que es adaptación a nuevas situaciones, 0.5, y tiene 0.264. O sea, ambas son importantes y tienen que destacarse. En el componente principal 4 tenemos que Word y Excel casi tienen el mismo resultado y tienen pues singularidades muy bajas. Entonces ambos tienen que priorizarse en caso de que se deban tomar decisiones. Y con base en eso ya tenemos nuestro análisis de componentes principales realizado. Recuerden siempre, para cualquier duda, cualquier consulta, pregunten con su director, su directora de tesis, su profesor, su profesora.